acompañarnos en las actividades de nuestra Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su versión virtual. Es la primera ocasión que lo hacemos y estamos realmente muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos en esta aventura. Esta noche tenemos el gusto de contar con dos personalidades que nos van a hablar de un tema que será, estoy segura, del interés de todos ustedes. Aunque sé que no necesitan presentación, me voy a permitir leer unas breves líneas de una semblanza de cada uno de ellos. Nos acompaña el doctor Luis Millones, doctor en Letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posiciones en ejercicio, asesor científico del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Perú. También nos acompaña esta noche el doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, director y fundador del proyecto Templo Mayor en 1978, director del Museo Nacional de Antropología entre 86 y 87 y del Museo del Templo Mayor en el periodo 1987-2000. Entre su vasta obra destacan el Templo Mayor de los Aztecas, 1988, Muerte al filo de obsidiana, 1996, Estudios mexicas, 1999-2005, y La muerte entre los mexicas en 2010. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry B. Nicholson en 2002 y en 2016 estableció una cátedra con su nombre. Esta noche los doctores nos van a compartir el tema Muerte entre mexicas e incas. Les agradecemos de verdad la generosidad de participar con nosotros esta noche. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ya que estoy aquí en México, le doy la bienvenida a Lucho, gran investigador, gran amigo. Así que, pues tenemos un tema que pensamos puede ser del agrado de la gente, ¿no? Entonces, pues, no sé, Lucho, ¿qué plantearías para comenzar? No sé si empezar con algo de la cosmovisión de estos pueblos, para ir ubicando el lugar del inframundo, el lugar de la muerte. No lo sé, pero tú dime y ahí arrancamos. Bien, yo diría que tendríamos que empezar justamente con los temas precolombinos y empezar con los gobernantes de México y de lo de Mesoamérica y los Andes. Y si yo tengo que empezar, pues yo empezaría con una especie de situación de contrasentido, porque vamos a hablar del culto a los muertos de una sociedad como la incaica para empezar la conversación, en las cuales el grupo de la élite que gobernaba el estado incaico, que en realidad eran 12 familias que presentaban sus candidatos de una serie de arreglos, a veces no muy buenos, con asesinatos y trampas, pero siempre colocaban a uno de estos miembros, de los miembros jóvenes de estas 12 familias, que se llamaba cada una panacas, colocaban a uno de ellos. Pero en lo que dije que va como contrasentido es que la percepción del grupo de 12 familias que gobernaban el Tahuantinsuyo es que ellos no morían, ellos eran inmortales. Vamos a hablar del culto a la muerte justamente de un grupo que se siente que no va a morir. Entonces, para empezar, digamos, esto es bien interesante porque en alguna conversación anterior la idea de quienes habían llegado al puesto de Tlatoani era que iban a acompañar al sol. Y su percepción, su continuidad en el mundo de los vivos era inexistente. En cambio, los incas pensaban que no, ellos no morían. Simplemente entraban a una fase distinta de su vida. Y esta fase distinta les permitía a ellos, representados por su momia, o por otros de lo que también en México se llama, los españoles llamaron bultos, acompañaban como
como réplicas de la momia, como réplicas del hombre muerto, que ahora era una momia, acompañan en esta otra vida que sin embargo era participante de la vida del resto de los humanos y especialmente los del gobierno. Entonces, las momias de cada familia participaban en el gobierno con sus propiedades, servidores y esposas, porque tenían varias, casi 100. Entonces, ellos seguían participando. Entonces, lo curioso de hablar del culto a los muertos, como primera parte de esta conversación, gracias a tu gentileza de hacerme el pase primero, es que estos señores no creían que iban a morir. Claro. Bueno, fíjate que siempre me sorprendió cuando hablábamos y tú decías eso, ¿no? De que por lo general la muerte no alcanzaba al dignatario, ¿no? Sino que éste seguía presente a través de su momia, ya, digamos, momificado, y como inclusive otra persona hablaba en su nombre y tenía, en fin, todos estos elementos. En contraparte, entre los mexica, como tú también lo sabes, en realidad sí moría el tlatoani, o sea, el gobernante. El gobernante se le daba ese nombre de tlatoani porque venía de la palabra tlatoa, que significa eso, palabra, el que tiene la palabra, el que habla, ¿no? Y entonces el tlatoani sí moría, se le hacían grandes exequias, como ya veremos un poco más adelante, pero algo interesante y que creo que en el antiguo Perú también se daba, es que el tlatoani revestía características de sol, o sea, cuando moría, digamos, se decía que había muerto el sol y que esperaban que naciera un nuevo sol, un nuevo gobernante, ¿no? Un nuevo tlatoani. Entonces, luego ya podremos ampliar más todo este tema, pero sí veo esa diferencia que tú has marcado entre los gobernantes máximos, digamos, de los mexica y los gobernantes máximos de los incas, ¿no? Hay una cosa también, y ya pensando en el total de los dos estados, es decir, en Mesoamérica en realidad se trata de México, Tenochtitlan, pero también tiene otros dos. Son una tríade de estados que comparten de alguna forma el gobierno. Evidentemente en México Tenochtitlan tenía prioridad, pero Tlacopan y el otro también. Esto era impensable en el mundo andino. O sea, hubiesen hecho cualquier cosa y desarrollaron un sistema de control sobre las otras sociedades que es el larguísimo imperio que iba de un extremo desde Ecuador hasta Chile, y decir, 3 países, comprendiendo Bolivia, 4 países en los cuales los incas realmente lograron este sistema heredado de la antigua sociedad, antiguo estado Huari. Habían a la hora de decir que es un sistema de control en el cual la tierra y los servidores, los pobladores, dependían cuidadosamente repartidos entre estas 12 familias que controlaban el Tahuantinsuyo. El gran problema era que después, a la hora de que había que elegir, como has dicho muy bien, un nuevo sol, había que elegir. Las 12 familias intrigaban y las intrigas eran terribles, pero siempre concentradas en el Cusco. Es decir, si no era cusqueño, si la élite era básicamente cusqueño. Tanto es así que en muchas de las fiestas, las principales, a los que no eran de Cusco los salían salir del Cusco.
Y por más que el imperio era inmenso, el control de la sociedad estaba justamente en esta élite cusqueña, que además era propietaria de tierras, propietaria en el sentido de control de la tierra, no en el sentido contemporáneo, pero sí el control y de pobladores. Y cuando moría uno de estos incas, digamos, pasaba a la otra vida, el señor que moría, se quedaba la familia de él, que era por supuesto muy numerosa, se quedaba con todas las posesiones del inca muerto que técnicamente estaba vivo y seguía con sus posesiones. El elegido se encontraba con que no tenía nada. Y entonces lo que tenía es el gobierno y el control del ejército. Eso era suyo. Entonces, una de las hipótesis de trabajo es que este señor inca, nuevo, joven, siempre un hombre joven, con alguna experiencia que su padre lo había, o su antecesor, porque de pronto no era su padre, y había logrado darle esa experiencia, él tenía que conquistar su propia tierra y sus propios servidores. Y una de las razones por las cuales la demencia alta, cuando se explica, es porque el joven que llegaba al trono no tenía nada. Y entonces tenía que conquistarse él sus propias tierras. Y la panaca, la familia de él, es decir, la familia del muerto, tenía la propiedad que había tenido mientras estaba vivo. Pero como no había muerto, lo seguían, técnicamente, seguía poseyendo esas tierras. Algo parecido sucedió entre los mexicas. No, fíjate que aquí lo que ocurría primero es que, y me gustaría que eso también nos lo explicaras, cómo ocurría allá, que cuando moría un tlatoani, ¿verdad? Entonces había un consejo que elegía a otro, pero este nuevo elegido no era como en las coronas europeas, que era de padre a hijo, y si a fuerzas, y si te tocaba un hijo medio tarolas, pues ya te amolaste, porque imagínate, acá podía ser el hijo, pero podía ser un hermano o podía ser un sobrino, pero siempre de la casa real, o sea, siempre que sea una persona en general de la casa real. Ahora, también vemos cómo cada tlatoani trataba de ampliar el imperio, ¿no? Entonces, el imperio mexica, como tú sabes, llegó a ambas costas de Mesoamérica, ya estaban llegando al Soconusco, allá al sur, por Guatemala, etcétera, con este afán de conquista y de imponer un tributo, ¿no? A los pueblos conquistados. Entonces, ese tributo que se pagaba más o menos cada 80 días, tenían los pueblos conquistados que enviar el tributo a Tenochtitlan, pues hacía que cada tlatoani en efecto tuviera, digamos, sus propias cosas, pero también, por ejemplo, al morir, pues se podía ocupar su palacio, en fin, seguir recabando el tributo, desde luego, y hay una cosa muy importante, que el tlatoani revestía dos características fundamentales. Revestía en su persona tanto el lado militar, o sea, era el gran capitán de los ejércitos mexicas, ¿verdad? Y por el otro era el sumo sacerdote, era el gran sacerdote del templo. Entonces, fíjate nada más cómo controlaba lo que era todo el aspecto ideológico, digamos, a través de la religión, etcétera, y por otro lado, pues tenía todo el poder militar en su persona, ¿no? Entonces, eso también le daba características importantes, relevantes dentro de la sociedad, ¿no? Una de las, por supuesto que los funerales del gobernante incaico eran solemnes, inmensos,
Y tenía una característica que siempre hemos contrabalanceado, ¿no? Estudiando los incas y mexicas, es el sacrificios humanos. La idea explicada en uno de los más completos estudios de funerales es que en el grupo familiar, es decir, la panaca a la cual el muerto pertenecía, lo que hacía era que hacían primero los lamentos, una fiesta, una reunión triste, la llamaban purucaya, y era una ceremonia en la cual se invitaba a todas las personas que eran relacionadas con el grupo, la familia, que lamentaba la muerte de este inca, aunque después lo fueran a incorporar como una momia, pero lo incorporaban, lo lamentaban. Y en esos lamentos había una reunión en la cual se preguntaba a los familiares quién quería acompañar al inca. Entonces, hijos, esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran fiesta con muchísima chicha, que es nuestro alcohol, con vestidos de los más elaborados. Y finalmente, después de la fiesta, a los que habían dicho que sí, o la familia había decidido que habían dicho que sí, los ahogaban para acompañar al entonces, por eso es que en realidad las momias del Inca no era una, es decir, no solamente por las personas que por acompañar, que tenían generalmente que enterrar, porque la momia del Inca tenía hermanos, y estos hermanos se hacían, no eran los hermanos reales, eran las momias que se hacían a partir de objetos que simbólicamente habían sido colocados dentro de unos fardos, que igualito que en México le llamaban bultos los españoles. Unos fardos muy elaborados, dentro de los fardos había objetos simbólicos, digamos así, una borla en la cabeza, un bastón, una piedra que los sacerdotes, porque el Inca no era el supremo sacerdote, y eso es diferente a los tlatoanis. Entonces, habían sancionado como que sí podía ser un hermano. Entonces, el Inca tenía durante la vida y después de la muerte tenía estos hermanos, que eran otros enormes, entre comillas, bultos que acompañaban al... Entonces, después no se trata que lo acompañaban, simplemente que lo reemplazaban. El Inca, estando vivo, tenía un compromiso que iba a conquistar un sitio, o tenía que asistir a una ceremonia, o tenía que hacer cualquier cosa, y entonces no podía ir, entonces enviaba al bulto. Entonces, mi hermano tal va a ir allá. Entonces iba el bulto allá. Ahora, el cambio el pasaje de un inca a su sucesor, tú lo has explicado bien, y además yo recuerdo que hay una cierta unidad, por ejemplo, para que llegue Moctezuma II, su padre había sido, 2 periodos antes también había sido tlatoani, después sí. Entonces, era pero entonces quiere decir que había una posibilidad, un hecho, una cierta continuidad familiar. Sí. O sea, no había una cierta continuidad familiar. Y esto es interesante porque, claro, eso lo podemos saber también porque la documentación sobre México es mucho más completa. En el Perú no tenemos los documentos escritos por indígenas ni nada por el estilo, no tenemos los códices. Pero sí tenemos el ejemplo por ejemplo, de
gobernó sin la intromisión de los españoles. Bueno, cuando él nació y era un jovencito, un joven, otra familia, otra pachanga, otra familia, decidió que el Inca, a la hora de morir, el anterior, que se llamaba Tupac Yupanqui, realmente no había dicho que sea Huayna Capa su sucesor. Tenía otro nombre, porque en la sociedad andina cambian de nombre 3 veces, 2 veces. Entonces, entonces hubo un conflicto. Entonces, un hermano del muerto a la fuerza colocó al que él dijo que ese era el elegido. O sea, significa que hubo una matanza allí, etcétera, etcétera. Pues, lo que yo veo, pensando no en el padre de Moctezuma II, y después decía hermanos, etcétera, etcétera, hay una cierta línea familiar que se mantiene. En los incas, era había todo tipo de intrigas, etcétera, etcétera, y Bolívar no podría, entonces, porque cada panaca estaba desesperada para colocar uno de sus hijos. Entonces, me parece mucho más, corrígeme tú, mucho más ligada al gobernante el proceso de transición. ¿Es cierto o me estoy equivocando? No, correcto, solamente que acá, entre los mexicas, es interesante ver cómo lo que tú dices, Axayácatl fue tlatoani y sus hijos eran Moctezuma II y Cuitláhuac, por ejemplo. Y al morir Moctezuma, Cuitláhuac, que es el hermano, sube al trono, ¿no? Sube a gobernar. Y cuando muere Cuitláhuac, es el sobrino de Moctezuma, Cuauhtémoc, el que asume el mando. En fin, el hecho es que, como bien sabemos, intrigas siempre hay en palacio, ¿no? Entonces, inclusive hasta hoy día. Entonces, no era eso ajeno al mundo prehispánico, ¿no? Entonces, fíjate que aquí también tenemos noticias muy interesantes de cómo eran las exequias de un gran señor, de un tlatoani, ¿no? Y se menciona cómo al morir igual se le ataviaba, se le vestía, ¿verdad? Y se le iba, llegaban visitantes del imperio, sus aliados de la Triple Alianza, llegaba el señor de Tacuba, llegaba el señor de Texcoco, y decían palabras muy floridas, ¿no? Al difunto. Y ya después de eso se celebraba igualmente una gran pira funeraria en la cual se quemaba al tlatoani. El quemar al tlatoani podía revestir varios aspectos, porque los guerreros muertos en combate o capturados para el sacrificio, su destino era, digamos, una vez muertos, ser quemados para que fueran a acompañar al sol, ¿no? Desde que sale por el oriente hasta el mediodía, ¿no? Todo ese rumbo masculino del universo donde imperan los guerreros. Del mediodía al atardecer es el rumbo femenino del universo, y quienes acompañaban al sol ahí eran las mujeres que habían muerto en parto, porque se consideraba que el parto era una batalla, era una guerra, y si la mujer moría en el trance de dar a luz, había muerto en una batalla, era una guerrera, como decían, una mosihuaquesque, una mujer valiente. Y entonces acompañaba al sol al atardecer, ¿no? Entonces, es pues muy, muy interesante ver todas estas prácticas mortuorias que las detallan muy bien. Por ejemplo, Fray Diego Durán, era dominico, él nos da todo con, más o menos con detalle, ¿no?
cómo fueron las muertes de Axayácatl, de otros tlatoanis, de Ixcóatl, de Ahuizotl, en fin. Entonces, sí hay una información, como tú decías, a través de las crónicas, de las fuentes escritas, de cómo era todo la parafernalia que se hacía para el tlatoani, para el gobernante, ¿no? Y entonces, ya después de la muerte, ya se reunía el consejo que decíamos y podía elegir a alguien. Siempre, como tú has dicho, siempre de la familia real. O sea, de la familia, aunque no viniera en línea directa de padre a hijo, ¿no? Entonces, digamos que esa era pues la manera. También tenemos una información, diríamos, relativamente rica en el sentido de los lugares a donde iban los muertos, ¿verdad? Dependiendo, fíjate, esto es un hecho también interesante, el lugar que se les destinaba para ir después de la muerte era conforme a la manera en que habían muerto, ¿no? No era como trajo el catolicismo un aspecto moral, ¿no? De que si te portas bien, pues vas a ir al cielo a gozar, si te portas mal, vas a ir al infierno, ¿no? Sino que era la forma en que se moría lo que iba a determinar el lugar a donde iba el individuo. Entonces, ¿te acuerdas que eran 4 lugares fundamentalmente, ¿no? Uno era acompañar al sol, el que estaba destinado a los guerreros, ¿no? Principalmente. Y a estos guerreros, muertos en combate o prisioneros y sacrificados, entonces iban a ir dando cantos guerreros al salir por el oriente el sol, iban acompañando al sol, que era Huitzilopochtli, el dios guerrero por excelencia, ¿no? Dios solar. Entonces llegaban hasta el mediodía. Pero ese destino les estaba deparado a los guerreros. Sin embargo, los que morían en relación al agua, por ejemplo, hidrópicos, ahogados, por un rayo que manda la nube, ¿no? En fin, estos irían al Tlalocan, al lugar del dios del agua, ¿no? De Tlaloc. Entonces, dicen que ese Tlalocan, según transcriben los frailes, era un lugar de constante verdor. Siempre era un verano constante, había plantas, en fin, un lugar, digamos, un poco de delicia hasta cierto punto, ¿no? Y luego el Mictlán, ¿no? A donde iban los que morían de cualquier otra forma, ¿no? Los que morían de cualquier otra manera tenían que ir al Mictlán, donde tenían que, para llegar, atravesar durante 4 años, era un tránsito que duraba 4 años, en el cual tenían que ir atravesando una serie de 9 peligros, ¿verdad? Acechanzas variados, desde una serpiente que guardaba el camino hasta 2 cerros que chocan entre sí, el lugar de la lagartija verde, en fin, había varios pasos peligrosos para poder llegar después de 4 años hasta el Mictlán. Y entonces ahí llegaban ante los dioses del inframundo, que eran Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Siempre se les representa descarnados. Bueno, tú conoces muy bien algunas de las figuras, inclusive en Templo Mayor tenemos esas 2 grandes figuras con las manos levantadas, ¿verdad? En fin, entonces llegaban ante estas personas teniendo que atravesar un río para poder ya llegar al lugar, ¿no? Entonces, claro, todos estos aspectos, digamos, imbuidos de cuestión religiosa, mitológica, etcétera, pues son importantes porque están deparando el lugar a donde van a ir los individuos. Ahora fíjate que hay un aspecto interesante, que no solo estos lugares eran para cualquier persona, o sea, un soldado de, vamos a llamar, de infantería del menor rango, si moría en la guerra, iba a acompañar al sol
igual que el gran señor o el gran capitán del ejército iba a acompañar al sol, ¿no? Entonces, hay, digamos, cantos, pláticas en las que se le pide al Dios que le dé al soldado bajo, como dicen, ¿verdad? Que le dé también valor, que su corazón tenga fuerza para no temer a sus enemigos, en fin, y que pueda comportarse en la batalla. Pero si muere, aunque fuera de la clase más igual y no de los pilis, o sea, de los nobles, ¿verdad? También iría allá, o iría al Tlalocan si moría ahogado, o al Mictlán si moría de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, eran esos tres lugares, y había un cuarto lugar, pero ese era para niños. Era, digamos, para comparar un poco, en una especie de limbo. Ya ves que en el cristianismo se dice que los niños que mueren sin bautizo van a ir al limbo, un lugar. Aquí iban a un sitio en el cual había un árbol nodriza, ¿verdad? Del cual tomaban leche. Las hojas tenían leche y podían alimentarse hasta que los dioses designaran nuevamente que podía entrar en el vientre materno, ¿no? Entonces, como ves, estos lugares lo que marcaban era la forma en que se moría, y no que si te portaste bien o mal en la vida, ¿no? Entonces, pues no sé cómo era allá entre los incas. Bueno, nos hemos movido de la nobleza real en el Perú diríamos al Atum Runa, al hombre común. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque hay, las diferencias y parecidos son, tienen las mismas proporciones. ¿Qué pasa cuando un comunero muere? Digamos, en época precolombina, para empezar, y después haremos el paso, la época ya cuando están cristianizados, si es que están cristianizados. En general lo que sucede es que en las excavaciones arqueológicas, yo lo he probado largamente, es que una persona la entierran con eh, con sus mejores ropas, o por lo menos las ponen dobladitas al lado del muerto. Y la idea es que también él ingresa a otro universo vital, a otro universo paralelo al mundo que vivimos. Pero, como el caso mexica, no es que llega inmediatamente, tiene un largo camino que recorrer, igualito con problemas y todo lo demás. Pero tiene que recorrer un largo camino. El problema está que lo primero que hace la familia es evitar que regrese, porque en los mitos antiguos nos cuentan de que la persona siempre regresaba, entonces porque los otros nunca morían, entonces regresaban, hasta que un día uno de estos muertos llegó tarde, entonces su mujer indignada le dijo, ¿cómo has llegado tan tarde? Y él insultó y para acá y no lo dejó regresar. Así que cuidado con eso. Entonces, lo que sé es que el muerto, tras este largo camino, siempre tiene que atravesar una pampa grande donde están enterrados los perros que los sirvieron durante la vida. Entonces, hay un encargado de los perros, que en épocas ya cristianas es un santo, y es Lázaro. No Lázaro el que resucitó a Cristo, sino el otro Lázaro, el que estaba con el rico Epulón, cubierto de llagas, y los perros le lamían, etc. En otra parte de la Biblia, antes del Antiguo Testamento. Y entonces, este Lázaro aparece ahora se le llama Lázaro, en la época precolombina no tenía ese nombre, pero estaban los perros en esa pampa. Y sí, la persona esta que había muerto se había portado bien con el perro, lo había tratado bien. Entonces el perro se acercaba
lo guiaba a llegar al más allá. Si se había portado mal, no le hacía caso, lo mordía todavía. Entonces, nada. Entonces, es bien interesante que el perro constituía parte del poblaje familiar. Había un perro, cuando moría lo reemplazaban, pero el perro iba a ser enterrado. O si había mucho amor, entre esos, muerte hablamos, mataban al perro para que de una vez lo acompañe. Entonces, este personaje es muy importante en ese tránsito a la otra vida. Entonces, va a ir a la otra vida. Ahora, igual que la idea de que los buenos se van al cielo, etc. Bueno, tú mencionaste el limbo, la iglesia lo ha borrado de no sé qué papas, ya no aparecen los catecismos. A ver si borran el infierno, que sería mucho más sí, ojalá. Entonces, entonces el muerto y la primavera, por supuesto, en la familia y los allegados hacían una fiesta, primero con muchos lamentos, con unas canciones tan así, lamentosas como cuando en la familia Neal lo hacían nobleza, una fiesta, pero al final se hacía una gran comida y todos se emborrachaban porque tomaban chichas, y porque además había que despedirlo con fiesta. Este es el asunto. Había que despedirlo con una fiesta. ¿Por qué? Para que entienda de que debe irse. Y después las cosas que habían sido familiares para él, por ejemplo, la puerta por donde salía el cortejo se cerraba y se tapiaba y ya no, porque no vaya a ser que regrese. Y entonces había toda una serie de fórmulas ceremoniales que en 5 días se realizaban las fiestas, que siempre empezaban con un tono lamentoso, pero al final había una juerga y en la que al muerto se le decía que ya no tenía que hacer ahí. Lo que se suponía después del cristianismo es que tenía 2 almas. Esta palabra alma no existe en quechua. Y se ha hecho todo posible por encontrar una traducción exacta, no funciona. Pero 2 almas, ahora dicen, y los campesinos dicen 2 almas, ¿no? Una que reside en el corazón y otra que reside en la cabeza. Cuando uno muere, se muere el alma de la cabeza. La que no muere es el alma del corazón. Entonces, alma del corazón no razona como la de la cabeza. Entonces hay que convencerlo de que está muerto. Entonces, para eso hay una serie de ceremonias y explicaciones en las que el muerto se le dice de muchas maneras. Ya te fuiste, ya te vas. Y si es un niño el muerto, la situación es distinta. Si es un niño el muerto, los padres deben, en la parte de la fiesta, deben bailar, si es posible sobre la tumba. La idea de que ese niño debe ser reemplazado por la nueva reunión sexual de los padres, para que entonces el nuevo niño reemplace al muerto. Entonces, la idea es que este niño sí, hoy día dicen se ha ido al cielo, en fin, y entonces deben reemplazar. Curiosamente, hay un cierto santoral de producto que se ingresa al lado mortuorio. Entonces, muy importante San Gregorio, no sé cómo diablos llegó San Gregorio Magno de la Edad Media a las Andes, pero en fin, todavía mis colegas y yo no hemos podido descubrir cómo es así. Pero Lázaro sí, qué interesante. También hay un San José que está parado, ¿no?, en la puerta del más allá, y San Francisco que está parado en la puerta del más allá y que finalmente decide quién pasa y quién pasa. Una vez que ha llegado, si ha llegado, pasa de todas maneras. Y claro, no puede regresarse, pero pasa. Entonces, hay eso. Ahora,
ya que toqué el lío de los niños, acordándome que mencioné antes lo de los sacrificios humanos, que tú me puedes complementar con el caso de Mexica, el gran el momento de los sacrificios humanos es cuando el Inca se enfermaba o cuando había una catástrofe, es decir, una inundación o un incendio o un terremoto. Entonces se convocaba a los niños de todas partes y un curacas, el Inca convocaba, tenía que ir él mandar los niños, pero especialmente a sus hijos, porque al mandar a sus hijos, entonces él se beneficiaba, ya que el curaca tal del pueblo perdido allá ha sido, o sea, cumplido y le ha mandado a su hijo mayor. Niños alrededor entre 5 y 10 años. Entonces el Inca estaba enfermo. Entonces lo que hacía es que llegaban los niños, sobre todo los que estaban más cerca del Cusco, y si eran nobles mejor, entonces frotaban su cuerpo con el del Inca enfermo. La idea de transmitir su salud y sus años de vida a alguien que está enfermo. Y después, claro, se les mataba a los niños. Normalmente se les enterraba en la cumbre de un cerro, en el sitio, pero a los que eran de Cusco se les mataba en Cusco. A los que venían de cualquier pueblo se los regresaba el niño. Pero el niño estaba ya ceremonialmente muerto. Entonces llegaba y lo que hacía el curaca, volvía, o las personas que enviaban al niño, llegaba el niño y lo enterraban en un montículo que se hacía. Y es un entierro, y eso lo sabes tú mejor que yo, un entierro en en forma de bota. O sea, era un hueco y al niño lo ponían ahí con algún alimento. Mientras el niño todavía vivía, lloraba, etcétera, etcétera, elevación que se hacía, una pequeña elevación dentro de la comunidad, la gente lo consideraba como que eso mejoraba las tierras, mejoraba la producción. Entonces el niño finalmente moría y por el sacrificio hecho por el curaca, una maravilla porque había logrado hacer eso. Y entonces, pero eran miles de niños. O sea, el volumen de muertos en esa condición, ya se ha encontrado hasta incluso cerca de Lima, niños sepultados de esa manera. Muertos por, claro, inanición, lo que fuera, o por la falta de oxígeno, o lo que fuera. Y entonces, los sacrificios humanos de los incas, el más terrible, por la cantidad, volumen, fueron niños. Bueno, claro, si el Inca iba a conquistar un pueblo y el pueblo se renegaba o le hacía problemas, los mataba a todos. No andaban en chistes, eso los mataban todos. No había esta dignificación de la guerra, que me parece bien interesante, como o del comercio, como el caso de los postecas. O sea, son estamentos que tienen una especie de línea de honor. Perdona, te estoy diciendo disparate, pero tú me corriges. Eso en los incas difícil. O sea, no había un dios de la guerra, una cosa así. Había el asomo entre la tribu, entre la sociedad chincha, asomo de acercarse a lo que eran los postecas. Pero entonces, en todo caso, el volumen así sorprendente de ejecuciones fueron niños. Cuéntame tú cómo funciona ese sacrificios humanos. Sí, fíjate que aquí yo veo que entre las divergencias hay también convergencias, ¿no? Sobre todo en este aspecto de los niños que nos has relatado, que resulta interesantísimo, ¿no? Aquí igual, si había, por ejemplo, alguna hambruna, si no había lluvia, las plantas no crecían, el maíz no se daba, en fin. Entonces,
y hubo una hambruna muy fuerte en la época de Moctezuma I, en la cual durante más o menos 3 años, pues fue una sequía muy severa, muy fuerte. Y entonces encontramos, fíjate, encontramos en el Templo Mayor, digamos, el entierro perteneciente a esa época de varios niños, o sea, entre unos 7, 12 años aproximadamente, ¿verdad? Acompañados con vasijas en forma de jarra, que tiene el agua, ¿no? De jarra con el rostro del dios Tlaloc. Entonces, estos niños fueron degollados conforme al estudio que hizo Juan Román Berreyesa, antropólogo físico del Templo Mayor. Estos niños fueron degollados en honor precisamente de Tlaloc, de las deidades del agua, ¿verdad? Para que volviera a restituir la lluvia, ¿verdad? Que es el medio fundamental, ¿verdad? Junto con la tierra, para que las plantas puedan crecer. Entonces sabemos también cómo había sacrificios de niños en determinadas festividades y tú mencionabas algo de que los ponían en la parte alta de un cerro. También aquí había sacrificios de niños en lo alto del cerro, porque también se decía que en lo alto del cerro era donde se formaban las nubes que traían el agua, ¿no? Entonces se daba más o menos allí esta idea de que el niño, y también si el niño lloraba mucho, por ejemplo, al ir al sacrificio y demás, era buen síntoma, era síntoma de que iba a llover, de que iba a caer agua como las lágrimas, ¿verdad? Y que iba a vivificar a la tierra, ¿no? Entonces, esto también es bastante interesante porque ahí vemos el papel que los infantes, por una serie de características, tiene este fin, ¿no? De ser sacrificado a los dioses del agua. Ahora, por otro lado, tú hablabas de algo muy interesante, cómo había ciertos aspectos en la cabeza, en el corazón y aquí también en el hígado, ¿no? Entonces era el aspecto relacionado con la cabeza, la tona, etcétera, etcétera, ¿verdad? El corazón, el yolot, y también el hígado, el iiyotl. Entonces eran estos 3 elementos que estaban presentes. Los ha estudiado mucho Alfredo López Austin, ¿no? Y nos habla pues de cómo estas entidades anímicas, como él les llama, entidades anímicas, residían fundamentalmente en la cabeza, en el corazón y en el hígado, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Hay un códice, el códice Lot, Laut, en el que se ve una figura en la que al parecer de un esqueleto de un individuo muerto se desprenden estas entidades anímicas, ¿no? Porque también tenían distintos destinos. Esto, pues que algunos han llamado alma, ¿no? Pero estas entidades, pues, eran importantes porque iban también a ir a determinados lugares, ¿no? Entonces, ahí ves cómo también hay ciertas, como decía, ciertas convergencias, ¿no? En la manera de considerar al cuerpo humano, de considerar, en este caso, a los niños, en fin, que aunque hay estas diferencias también fuertes de un lugar a otro, sin embargo, también hay estos otros aspectos en los que vemos más o menos cosas similares, ¿no? Aunque no totalmente iguales, ¿no? Desde luego, pero sí más o menos similares, ¿no? Entonces, esos aspectos, pues, hay que seguir estudiándolos, seguir profundizando, porque creo que nos pueden dar
también una información muy, muy rica, ¿no? Yo creo que tienes razón, hay información muy rica, pero justamente pensando en las divergencias, eh, volvería al tema mismo de estas momias o bultos que reemplazaban al Inca gobernante y al Inca muerto cuando tenía que hacer alguna otra tarea. Uno de los materiales que siempre formó parte de estos bultos eran piedras. Piedras en los cuales, digamos así, el grupo sacerdotal había distinguido o señalado como un contenido importante en términos simbólico o espiritual, si quieres llamarlo. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué piedras? A mí me parece bien interesante que cuando se habla de la formación del hombre mesoamericano, pensando en el Popol Vuh, en el trabajo de los quichés, después de dos creaciones del hombre primero de barro, después de madera y finalmente de maíz, ¿no es cierto? Entonces el maíz es un elemento que conforma que es básico en la creación del ser humano. Entonces, lo que regula uno, lo que después simbólicamente se desliza a lo largo de su vida, es decir, la percepción del hombre como creación a partir de la materia del maíz, genera también eso varias otras consecuencias que tú me podrás explicar. Pero en el caso de los andinos, el ser de piedra es bien interesante, porque la creación del mundo, esta es la versión oficial de los incas, que puede ser contrastada con otras versiones oficiales de otras sociedades, pero digamos, la versión oficial de los incas, que era por decirlo así, la Biblia del total del Tahuantinsuyo. Los incas hablaban quechua, entonces todos tienen que aprender quechua. Los incas creían esto, etcétera, todo esto, y así, a las buenas o a las malas. Pues esta piedra inicia su ingreso al mundo simbólico, al mundo mítico andino, en el momento de su creación. Un dios se llamaba Huiracocha o Viracocha. Salió de la laguna del lago Titicaca, que sabes que está dividido en dos partes, la mitad del lago para Perú y la otra para Bolivia ahora, en esas divisiones arbitrarias de la República. Salió de ahí el dios Viracocha y se fue a un lugar que se llama Tiwanaku. Entonces, en este lugar él decidió que iba a ser la humanidad. Él salió con una humanidad. Después se molestó con ellos y los desapareció. Los convirtió en piedras. Y después fue a mirar el paisaje y decidió que mejor iba a crear otra humanidad, pero que le obedeciese. Entonces cogió piedras y las fue machacando hasta darle forma humana. Hizo muchas. Después les hizo con la pintura, les pintó su atuendo. O sea, los andinos tenían vestidos diferentes por cada etnia, por cada conjunto de grupos étnicos y sobre todo tocado de cabeza. Después, cuando estuvo alineado el grupo, les dijo, muy bien, ahora van a bajar debajo de la superficie de la tierra y van a salir cada uno en el pueblo que le corresponde. Entonces, había creado toda la humanidad andina. Entonces, ¿qué era la humanidad existente? Entonces, que se sumergió y debajo el tigre, y estas piedras iban humanizándose ya, y cuando sabieron en su Pacarina, que es el sitio donde brotaron, viene del quechua pajari, que tiene que aparecer. Entonces, cada grupo había salió con hombres, mujeres. El texto mítico dice mujeres en cinta, o sea que ya,
y sus capitanes y sus jefes. Entonces, salió la familia, salió un jefe de etnia con su gente y con sus niños por nacer o naciendo y en tal pueblo, tal sitio. Entonces, hoy día la gente recuerda, se llama, si no va a una zona de fuerte ascendencia clara, ascendencia indígena, entonces ellos saben dónde es que salieron. ¿Por qué saben así? Porque cuando mueren ahí van a ir. Entonces, cuando uno se muere, uno regresa al sitio de acá y después se camina hacia el lugar en el cual ahora ya viene la influencia cristiana, hacia el cual lo congregan todos, que todavía es la parte más alta de un monte, de la región. Primero al cerro, que es el patrón del pueblo. Cada pueblo tiene su cerro. Entonces, el muerto se va ahí y de ahí se va al cerro de la región más importante. Entonces, ahí estará ahí donde finalmente ingresa al otro mundo. Pero, ¿qué es lo más importante? Y tú dijiste que para los mexicas no es esto. Pero lo más importante es no cómo muere, sino haber tenido funerales. Si no ha tenido funerales, si no ha tenido la gente, a mí me recuerda mucho, tú sabes, es mejor que yo, mucho ese pasaje de ¿cómo se llama? De la Odisea, en la cual, Odiseo, o sea, Ulises, va al infierno. Entonces busca a los que pelearon con él en Troya. Y se encuentra con Aquiles. Dice, oye, ¿cómo es estar aquí ¿no? ¿Qué haces acá y por allá? Pero Aquiles dice, bueno, sí, no está mal, pero ¿qué es la verdad? Preferiría ser esclavo de un hombre pobre en la tierra que ser rey de los infiernos. Y también está el caso de Gilgamesh. Gilgamesh, tú sabes, se llama, su querido amigo Enkidu muere. Y él busca la planta de la inmortalidad, la consigue y se la roba. Se la come una serpiente. Pero de todas maneras él consigue ir más allá, al infierno. Infierno en el sentido que es el lugar profundo, no es de los malos y buenos, nada por decirlo, en la concepción de los sumerios. Entonces llega y finalmente sale Enkidu y dice, uy, Enkidu dice, bueno, ya está, qué pena, nos podemos ver solo un ratito, pero ¿cómo estar acá? Entonces Enkidu le dice, mira, la misma cosa que le hubiese dicho Gandhi, mira, le dice, sí, tus amigos y tus familias te recuerdan y hacen fiesta el día de tu muerte o el día consagrado a los muertos. Entonces tú tienes un banquete acá y la pasas bien y por acá. Si no tienes eso, serás un miserable mendigo robo tratando de comer los restos de la comida. Exactamente como lo dice Chumandito. Sí. Dame cómo es eso. Sí, fíjate que es muy interesante algo de lo que comentaste, de cómo Viracocha sale del mar, pero cómo también para crear estas generaciones, ¿verdad? Tiene que hundir en la tierra, ¿no? Para que de ahí salgan, ¿no? Fíjate que acá tenemos la leyenda de los soles, en la que se nos relata cómo igualmente los dioses intentan crear al hombre, ¿no? Y hay un primer intento, no lo logran, y así en 4 ocasiones. Entonces, cuando llega el 5.º intento que le corresponde hacerlo a Quetzalcóatl, se reúnen los dioses en Teotihuacán y quieren hacer nacer el 5.º sol. Y entonces piden
a dos diosesillos que el que se arroje a una hoguera, a una pira que está allí crepitando, es el que se va a convertir en sol. Y entonces, el primero de ellos, que era muy orgulloso, Tecusistecatl, se acerca, pero le da miedo aquellas llamas, se echa para atrás, y sin embargo, el otro, que era todo enfermo, todo llagado, en fin, yo creo que pensó, bueno, yo no tengo nada que perder, ¿verdad? Y se arroja, y se empieza a convertir en sol, y empieza a surgir el sol, ¿no? El quinto sol. Entonces, el sol no se mueve, se queda estático ahí, ¿verdad? Y entonces los dioses, dice que conversan entre ellos y acuerdan morirse todos, sacrificarse todos, ¿verdad? Para que el sol tenga movimiento. Entonces aquí tienes un elemento muy importante del sacrificio, ¿verdad? Para dar movimiento, y al dar movimiento se da vida, ¿verdad? Viene la noche, el día, etcétera, con el sol, y entonces se está dando vida a través del sacrificio. Eso es muy importante para poder entender los sacrificios humanos, ¿no? A qué obedecían. Entonces, estos mitos son realmente interesantes porque plantean, buscando detrás de ellos, pues toda una serie de aspectos muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Viracocha, el agua. El agua siempre tiene una presencia muy, muy importante, ¿no? También vemos ese aspecto que has comentado varias veces, de que ya no quieren que regrese el muerto, sino que se vaya y demás, ¿no? En algunos cantos nahuas, ¿verdad? Traducidos al español por el padre Garibay o por León Portilla, en fin, vemos algunas de las ideas que había, sobre todo cuando se plantea en forma de duda. O sea, ahorita te voy a leer a todo nuestro público un par de pequeños poemas o cantos, mejor dicho, en los que podemos apreciar esa duda ante el más allá, ¿no? Por ejemplo, leo un par de ellos, que dice, fíjate cómo constantemente hacen alusión a que no se va a regresar del más allá, ¿no? Que hasta allí llegan, ¿no? Dice, no vendrán segunda vez los que siempre fueron. Y este otro que es imperativo al respecto. No dos veces se nace, no dos veces es uno hombre, solo una vez pasamos por la tierra. Luego también otro que recalca este punto, ¿no? Dice, alégrate, alégrate en extremo, oh floreciente rey, que tienes tantas joyas. ¿Es que alguna vez más vendremos a la tierra? Tu corazón lo sabe, una vez solamente venimos a la tierra, ¿no? Hay esta constante en estos decires en náhuatl, en que se hace referencia a eso, o a la duda del más allá, a dónde iré, el camino del Dios dual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante cómo se plantea. Y en cuanto a lo que decías por ejemplo, de Gilgamesh y Enkidu, su gran amigo, y el caso también de Ulises, ¿no? Y otros más, vemos cómo uno de los elementos fundamentales que el hombre le ha atribuido a los dioses es el de la inmortalidad. Es decir, que los dioses no mueren, aunque muchos de ellos sí, pero en general el dios por lo general es inmortal, ¿no? Adquiere esa característica, y Gilgamesh buscaba ansiosamente precisamente ese aspecto de la inmortalidad, hasta que llega y hay una persona que le dice que vaya a buscar una planta, etcétera, y que con eso él será inmortal, ¿no? Pero siempre esa necesidad del hombre de
de negarse a morir, de aceptar que tiene que llegar a un fin, ¿no? Y entonces, las religiones, ¿cómo lo han resuelto? Bueno, te ofrecen un más allá, ¿no? El caso del cristianismo es, bueno, si te portas bien, vas a gozar, si no, vas a sufrir eternamente, en fin, todas estas cosas. En el mundo náhuatl era de otra manera, como, ahora sí que, como dijo Octavio Paz, dime cómo mueres y te diré quién eres, ¿no? O sea, la manera de morir es la que te va a determinar el lugar al que vas a ir, ¿no? Y entonces, en fin, los pueblos de la tierra tienen, pero siempre buscan no morir, de alguna manera evadir a la muerte y ofrecer otros mundos, ¿no? Y también el caso de Gilgamesh, pues que busca la inmortalidad, ¿no? Y ahí tenemos otros ejemplos. El único, hasta donde yo sé, ¿no?, que ha sido condenado a vivir 2 veces es Lázaro, porque Lázaro muere, lo reviven supuestamente y obviamente va a morir después. Entonces es de los pocos seres que muere en 2 ocasiones, ¿no? Pero en el caso de Gilgamesh, él va y busca y encuentra a alguien que ha logrado la inmortalidad, que es una piscina. O sea, es el que nosotros conocemos con el nombre de Noé. Es decir, el hombre que fabricó una barca y sobrevivió al diluvio. Y lo va a buscar para que él explique cómo es que puede ser inmortal. Y David le dice, mira, no es posible. Entonces ya sale Gilgamesh triste de la reunión y la esposa en la piscina que estaba ahí calladita, porque sí, pero si encuentras la planta de la inmortalidad. Entonces por eso es que Gilgamesh va y hace todo el peregrinaje, no solo por salvar a su amigo, sino también para también él alcanzar la inmortalidad. Lo que tú dices que mencionaba antes, bien interesante, ¿no? Estas situaciones sincréticas en las cuales la propuesta del cristianismo es reinterpretada por las poblaciones indígenas. Situaciones como el, el, el cielo o el infierno han sido reemplazadas por las personas que mueren sin las ceremonias debidas. Entonces, están en el mundo. En España se les decía condenados ya, alma condenada. En los países, en las zonas en las cuales de origen andino o precolombino, se les dice, usando la palabra española, gentiles. Entonces, convive con nosotros un universo paralelo donde viven los gentiles. Normalmente están al lado de los restos arqueológicos, porque ahí estuvieron. Y hay interpretaciones indígenas mismas, cuadros en los cuales están en el mismo lugar el resto arqueológico, y hay unas seres semiocultos que conversan con el mundo, que están mirando con nostalgia y con envidia a los seres humanos, porque pueden vivir. Entonces, esas condiciones sincréticas, porque no aceptan esto de que una vez que murieron se acabó el mundo. No, 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 ellos no aceptan eso. Entonces, no aceptan. Entonces ahí están. Los gentiles viven con nosotros. Lo que hay que hacer cuando uno camina por lugares así desolados, o que se han dicho que pues hay gentiles dicen en quechua más bien. Entonces allí uno camina cerca, hay que hacer siempre un primer pago, mascar coca, dejarse ahí, dejarle un regalito para que entonces no lo toque. Porque el gentil es, y esto es bien interesante, yo quiero que me expliques esto, cómo se entra. Gentil es un miembro de una gran comunidad gobernado por una diosa espectacular que es la tierra. La tierra, Mamapache, es la gran diosa de los... Pero nunca los incas la reconocieron.
Entonces, no hay ningún templo a la Madre Tierra. Es ese tipo de creencias populares que la conocían los incas, pero que no le dieron el espacio como cualquier iglesia, cualquier religión que amarrada con el Estado defiende el pensamiento oficial del Estado. El pensamiento oficial del Estado dice, no, es el sol, el rayo relámpago y el creador Viracocha. Esos son los tres dioses importantes. La tierra no, bueno, eso no, eso es el que crea el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, pero sin embargo, yo creo que la tierra sí tiene un espacio en el mundo mexica, ¿o me equivoco? No, no, tienes toda la razón. Es más, hay deidades terrestres, es decir, que encarnan a la tierra o que representan a la tierra, y son varias. Algo que resulta importante, ahorita te voy a decir cuáles son, pero algo que resulta importante es que el Sol, por ejemplo, tiene varios nombres en su recorrido por el firmamento, ¿no? Entonces, cuando sale por el oriente entre los mexicas, es Huitzilopochtli, es el guerrero valeroso, fuerte, ¿verdad? Que va subiendo, ¿verdad? Al mediodía se convierte en otra, digamos, es el sol, pero tiene otro nombre, y cuando va a decaer por el poniente, bueno, al mediodía se llama Tonatiuh, y después Sontemoc, el que cae, el que baja, ¿no? Entonces tiene varias acepciones en las cuales uno es el sol vigoroso, luminoso de la mañana, otro es el mediodía, Tonatiuh, y el otro es el que ya empieza a menguar un poco en su fuerza, en su iluminación. Igual ocurre con la Tierra. No es una sola concepción de la Tierra, sino que tenemos a Coatlicue, que es madre de los dioses, la de la falda de serpientes, es la traducción de su nombre, ¿no? Que es una deidad terrestre, pero también tenemos a Tlaltecutli. Ahora bien, Tlaltecutli, tú viste esa pieza enorme, ese monolito que apareció en 2006 en Templo Mayor, ¿no? Con la figura de Tlaltecutli, ¿verdad? En la cual pienso que su función principal es la que ella devora a los cadáveres, ¿verdad? Se da un rito de tránsito en su vientre, ¿verdad? En el cual va a parir por el oriente a los individuos. Yo digo, ¿no? Yo he estudiado eso, pero otros investigadores también podrán tener otras interpretaciones. Pero entonces pare a los individuos que ha tragado, que ha devorado, ¿verdad? Se le representa siempre con una una boca muy grande, con colmillos, etcétera, para devorar, ¿no? Y entonces va a parir para que vayan al lugar, al destino, según la forma en que murieron. Entonces, pero también lo hace con el sol. El sol cae por el poniente, la diosa se lo traga también, ¿verdad? Y hay el sol nocturno, ¿no? Y va a parirlo cada mañana para que salga y luche contra las fuerzas de la noche, en este caso representadas por Coyolxauhqui, por la luna, ¿no? Entonces sale el sol y va a, digamos, a oscurecer a la luna, ¿verdad? Va a predominar ese elemento solar, ¿no? Entonces, como ves, la Tierra, claro, es base fundamental porque de ella van a nacer las plantas, ¿verdad? En fin, de las cuevas, inclusive llegan a nacer pueblos, también es un lugar de paso o un lugar relacionado con el inframundo. O sea, hay muchas acepciones que se relacionan ahí, ¿no? Otro aspecto interesante es cuando mencionaste lo del perro, pero ya ahora que lo recuerdo, creo que es muy importante porque también acá el perro juega un papel
importantísimo, es el que igualmente va a acompañar, así como Xolotl, el perro, acompañó a Quetzalcóatl al Mictlán, al inframundo, ahora a los que se les destina a ir allá tienen que, digamos, que ir acompañados de un perro que al final, un perro de color bermejo, que al final va a cruzar el río, ¿verdad? La persona, la esencia aquella, se sube en el perro y ya atraviesan el río y llegan ante la pareja de la muerte, o sea, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Entonces, sigo pues viendo todos estos aspectos más o menos similares y el perro vuelve a aparecer inclusive en Occidente, ¿no? Y en otras sociedades en relación a la muerte. Acuérdate también cuando el Dante, que en su viaje con Virgilio a los infiernos, de repente creo que en el tercero se encuentran al perro aquel que está allí, nada más que ahí juega un papel diferente. En Mesoamérica es benéfico, ayuda a la esencia a atravesar todos esos peligros, el río finalmente, etc. En cambio allá, este perro a veces tricéfalo, ¿verdad? Más bien es agresivo, tiene otra característica, ¿no? Bueno, el cancerbero está para eso, está para no, los que están adentro no deben salir, los que están afuera no deben entrar, entonces es un perro monstruoso, ¿sí? Pero ahí está, ahora que has, en realidad la zoología fantástica en Mesoamérica de los Andes, todo un tema para otra conversación. Yo tenía, ¿hay alguna relación entre el jaguar y el momento de la creación del sol? Me parece que de los dos que son incinerados, algo tiene que hacer el jaguar. Me parece que sí o no, porque hay un interesante, me parece que en Mesoamérica la idea del jaguar es bien importante y en los Andes no, en los Andes, y puedo explicar por qué, es el puma. Por ejemplo, el puma, si no hablemos de trono porque no veo la silla importante o las apariciones importantes de los dioses a los incas, siempre había una cabeza de puma o dos cabezas de puma. Era de hecho el animal del felino sagrado de los incas. Pero en Perú todavía en los Andes hay jaguares, pero había esta cosa de la distancia entre la zona de la costa y la sierra andina, como los Andes, y los incas nunca penetraron en la zona amazónica, donde el jaguar es obviamente el felino más importante. Entonces, yo pienso que por esa razón el puma tiene mucha más importancia. Pero yo sé que el jaguar es muy importante en Mesoamérica. ¿Por qué no me explicas un poquito más? Sí, claro, mira, el jaguar aparece, por ejemplo, en la leyenda de los soles, en que estos 4 intentos previos al quinto sol, ¿verdad? Estos soles o edades, hay uno que se le llama sol de jaguar, porque el jaguar va a devorar a aquellos hombres imperfectos que han hecho los dioses, ¿no? Entonces, ahí aparece. Pero también en el Popol Vuh se nos relata, tú lo mencionabas, cómo hay también varios escaños, ¿verdad? Para los individuos que van a ir a Xibalbá, ¿verdad? A ese inframundo. Y hay uno, por ejemplo, de murciélagos que están allí chillando, etcétera. Pero también hay uno de jaguares, ¿no? Ahora bien, el jaguar además era digamos, un cierto símbolo de poder, ¿no? Por ejemplo, entre los mayas, los grandes dirigentes y demás, por lo general traían una piel de jaguar o recuerdo en Chichén Itzá, en una subestructura, que hay un
un trono en forma también de jaguar. Ahora, el jaguar se relaciona mucho con la noche, y lo tenemos pintado, por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? Hacia el año 400, 500, en fin, vemos representaciones de jaguar y de puma, de los dos. En Tetitla, un barrio teotihuacano, tenemos allí la presencia, por ejemplo, de unos felinos naranjas, o sea, el pelaje del puma, ¿verdad? A diferencia del de jaguar, que se asemeja a la noche por las manchas y demás, ¿no? Entonces, sí, claro, y inclusive en el Templo Mayor hemos encontrado restos de puma y de jaguar, de los dos, y también lobo, ¿no? Leonardo López Luján ha encontrado lobos en varias ofrendas, en fin, inclusive ataviados, vestidos con ciertas características, y hay una deidad también lobo, digamos, ¿no? Entonces, como ves, sí hay todas estas presencias que, pues tú sobre todo que has estudiado parte de, bueno, mucho sobre lo andino y creo que también conoces lo mesoamericano, también sería muy interesante ver todas estas faunas presentes, porque también el águila juega un papel, el cóndor allá también, en fin, en las ofrendas del templo mayor hemos encontrado una enorme variedad de especies, ¿verdad? Cocodrilos, culebras, serpientes, en fin, peces traídos desde la costa, caracoles, o sea, una variedad enorme y cada uno con su sentido, con su simbolismo, ¿verdad? Propio para esta sociedad, ¿no? Bueno, pero tú has mencionado ya ese trío serpiente, felino y ave rapaz. En los Andes cubre como muy por encima del resto de animales. O sea, son los tres, por tanto, la serpiente. Además, no es los geólogos han tratado de ubicarlo. En realidad, no es una serpiente construida simbólicamente, míticamente. El cóndor. Entonces, ningún otro animal se aproxima a esta tríade que gobierna, en términos sagrados, controla poderosas sobre los demás, ¿no? Pero puma, no jaguar, y cóndor, no águila, y serpiente, una serpiente mítica relevante que se le llama marum, que curiosamente en las representaciones normalmente tiene cabeza de felino. Es una serpiente con cabeza de felino. Y en muchos casos una serpiente con dos cabezas, es decir, no tiene una cola, sino son dos cabezas. Pero esas, digamos, las representaciones más. Entonces a mí, yo estaba pensando, esta tríade también en México, hay una super águila y hay una super serpiente, porque el jaguar sí es obviamente el más importante. En efecto, fíjate que así como lo mencionas, esa trilogía aquí también cobra una importancia fundamental, ¿no? El águila, que yo siempre he dicho, es el ave que vuela más alto acá y se compara con el sol, en fin. La serpiente con la tierra, aunque también tiene ciertas acepciones celestes, en fin, pero fundamentalmente con la tierra, o sea, fíjate, el sol, tierra y el jaguar, que también, aparte de otras cosas, pues tiene equivalencia con la noche, ¿no? Con la noche. Entonces, pues son elementos que están ahí presentes y que tenían, desde luego, una presencia definitiva dentro de la cosmovisión, la religión, etcétera, el pensamiento de estos pueblos, ¿no? Y tenían un porqué se les rendía ese culto, por qué se les elevaba, ¿no?
a esos. Fíjate cómo entre los militares mexicas había varios grupos de élite. Entre ellos había, claro, Guerrero Coyote, etcétera, pero las dos principales eran el Guerrero Águila y el Guerrero Jaguar, ¿no? Que los españoles llamaban el Guerrero Tigre, ¿no? Entonces, están encarnando pues a la fuerza de estos animales, su importancia, lo que representan, etcétera, ¿no? Entonces, creo que pues hay ahí toda una cierta analogía también con lo que vemos allá en el antiguo Perú y otras áreas. Yo creo que en realidad los estudios comparados en Mesoamérica, los Andes, es un espacio extraordinario. Lo que pasa es que todavía, yo creo que un momento en el cual estos fueron muy importantes, digamos, hace 20 años, 30 años, cómo fue en México. Pero nunca han empezado realmente, sino por las pocas cosas que hemos hecho, pero en general yo creo que es un momento que no sé si necesariamente mexicanos, pero sí se hicieron estudios comparados entre Perú, entre Mesoamérica y los Andes. No sé si tú recuerdas algún colega mayor, ¿no? que ha trabajado esos temas. Porque el caso de animales sagrados, por supuesto que llama inmediatamente la atención, ¿no? Y después las fórmulas de sincretismo entre las sociedades andinas y mesoamericanas y el cristianismo, por supuesto que llama la atención. A mí me parece que es una pena que en estos momentos todavía no haya una especie de confluencia de estudios mucho más organizada que serviría para los dos. Es decir, nosotros viendo los contrastes o semejanzas, entonces tendríamos camino para conversar más, conociendo unos de otros, viendo los avances, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una cosa que hemos dado un impulso, pero necesitamos una participación mayor de colegas jóvenes que le tomen realmente interés, etcétera. Sí. Salvo que en estos momentos existan cátedras ya donde se hacen estos estudios en México, no sé yo, cuéntame tú. Sí, bueno, hay estudiosos que se interesaron mucho en Sudamérica, ¿no? Carlos Margain, en fin, pero yo recuerdo a un investigador que se llama Luis Millones, y este investigador ha publicado varios libros con colegas mexicanos, ha publicado con Alfredo López Austin, ha publicado con Félix Báez Jorge, también de la Universidad Veracruzana, hemos publicado tú y yo también acerca de mexicas e incas, ¿verdad? O sea, que creo que tú eres una de las personas que ha promovido, digamos, estos intercambios, estos estudios con un investigador mesoamericanista, un investigador peruanista o andinista, ¿no? Entonces, los resultados pues ahí están. Ahora, falta más, claro, falta más. Y como ya te conozco, al rato vas a hablar para decir, oye, ¿por qué no hacemos tal cosa de tal libro, tal libro? Pero en fin, yo creo que son aspectos que deben proliferar más, ¿no? Inclusive intercambio de alumnos, de maestros a San Marcos, aquí a la ENA, a la Escuela de Antropología, en fin, porque creo que eso le da un mayor sentido, ¿verdad?, a nuestra concepción de la antropología como ciencia que nos permite llegar a conocer al hombre. O sea,
con la famosísima frase, llegar a conocernos a nosotros mismos. Pero bueno, creo que ya nos queda poco tiempo y estamos ya por llegar al final. Entonces, pues solamente comentarte, Lucho, que yo creo que hoy o yo por lo menos, he aprendido un poco más de las varios diálogos que hemos tenido, ¿verdad? Un poco más acerca de allá y espero que tú también un poco más acerca de acá, ¿no? Ya no hablo del más allá, sino de acá. Bueno, yo creo que yo he aprendido mucho y siempre aprendo cuando converso contigo. Yo creo que además hay una razón. Y alguna vez Alfredo me lo dijo de esta manera. Quizá en el fondo, las sociedades mesoamericanas o andinas o en general, hay una especie de patrón único que al cual quizá lleguemos, en los cuales América conforma un universo simbólico del cual se abren distintas ramas, pero que todavía nos falta caminar sobre el terreno para poder acercarnos más. Hay algunos elementos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la cultura machica hay esta idea que después aparece en el Popol Vuh, del cual conversamos hace un rato, es decir, de la rebelión de los objetos. Ese es el tema. Ese tema de rebelión de los objetos está en la sociedad mochica pintado. De pronto las vasijas, las estelas, las escobas, etcétera, se subieron y empiezan a golpear a los hombres. Entonces la gente le ha dado la perplejidad total. Pero es que difícilmente encuentras a alguien de la zona andina que ha leído el Popol Vuh. Y entonces, si no lee el Popol Vuh, dices, no, este es un momento en el cual hubo alguna humanidad en el cual fue derrotada por los objetos. Y entonces encajaría mejor. Y así debe haber otros elementos, los cuales esta aparición de humanidades que desaparecen y se llama y vuelve a crearse y vuelve a crearse tan claro como está entre mexicas y mayas o quichés. Entonces también hay rasgos que permitirían justamente, y con esto, yo también creo que estamos llegando al final, creo que harían, no por solo el interés especial de México y Perú, sino porque en busca de lo que podría ser una fuente común en el que estas sociedades chipchas, etcétera, muiscas, lo que sea, encuentran un techo común. Claro. Bueno, pues yo creo que hemos platicado, hay mucho todavía por platicar, pero pues todo llega a su final. Y entonces, en lo personal te agradezco haberte podido ver nuevamente, ¿verdad? Y pues regresamos la palabra a quienes de parte del Instituto de Antropología han organizado este interesante diálogo. Adelante. Muchísimas gracias, doctores, por habernos compartido esta noche, esta conversación tan llena de, no solo de información, sino ustedes logran a través de este diálogo que los que tenemos el privilegio de escucharlos, podamos conectarnos con todo aquello que a ustedes les ha costado toda una vida de estudio y con una aparente facilidad ustedes
nos van conduciendo, nos van llevando de una manera muy amable y muy cercana a una ventana mágica. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido realmente un gusto, un privilegio escucharlos. Muchísimas gracias, doctor Matos, doctor Millones, muchísimas gracias. Y hacemos votos porque este ejercicio, esta posibilidad de escucharlos, se repita muy pronto. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando ahora. En verdad, les apreciamos mucho también que pues nos acompañen en esta feria y síganos en todas las demás actividades que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Eduardo. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.